¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles. Le damos bienvenida en otra edición de Rincón de los Recuerdos. En esta oportunidad vamos a charlar con un señor que, como todos los que, señoras y señores, que invitamos para contarnos su historia de vida, nos cuenta desde su infancia, sus padres, su historia familiar, su adolescencia, sus trabajos, sus ideas locas, por decirlo así, que tuvo. Nos estamos refiriendo a Washington Herardo Arlotti, Lucho Arlotti, en el Rincón de los Recuerdos. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Bueno, continuamos en otra edición del Rincón de los Recuerdos. Gracias a la gente que viene a visitarnos, a contar su historia de vida, porque se lo merece. En este caso, el apellido Arlotti mucho se relaciona con el tema del automovilismo, con el tema de maquinarias y demás, pero siempre hay una excepción. En este caso, Washington Herardo Arlotti nos va a contar su historia de vida, que se dedica a otra rama, digamos, que nos va a contar él. Lucho, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Toti? ¿Cómo te va? Buenas tardes y saludo a tu audiencia, ¿no? Bueno, estoy acertado con lo que digo, ¿no? Sí, en cierta medida yo tuve siempre mucho que ver también con la parte mecánica, con la parte del automovilismo, porque obviamente venimos de una familia, claro, dedicada a la metalurgia. Claro, yo decía por don Juan, que Ese. justamente anduvo con John Deere, todas las cuestiones, con tractor y demás. Claro, y la fábrica de máquinas agrícolas, Claro, que participábamos todos, porque mi padre me mandó a estudiar precisamente la escuela en aquella época no había escuela técnica en La Paz. Yo fui a Paraná y posteriormente a Buenos Aires a estudiar de técnico mecánico para poder poner en funcionamiento en La Paz la primera fundición de hierro que hubo en esta parte de la Mesopotamia, ¿no? pero qué interesante. ¿Y dónde funcionó esto? Y funcionó donde estaba antes, no sé si te acordás, Brisa. Sí. Esa era propiedad de eso, todo eso. Toda la manzana, ¿no? Toda la manzana, esa era, no toda la manzana, la parte del frente había otros copropietarios, pero prácticamente el resto de la manzana era la fábrica de máquinas agrícolas que había puesto mi padre por aquellos tiempos, ¿no? Y
Y bueno, y ahí funcionó, como te decía, la primera fundición de hierro que existía. Yo creo que en la provincia existía en este momento una en Paraná, otra en Gualeguaychú y la nuestra. ¿Y esta fundición de hierro en qué consistía? ¿Ustedes derretían el hierro y hacían...? Claro, fundir hierro y hacer las piezas para las máquinas que fabricábamos. ¿Y el hierro, la materia prima, dónde la conseguían? De Altos Hornos Zapla. ¿De allá? Había que traerlo de allá. Y San Nicolás. Razón por la que después terminó desapareciendo ese emprendimiento, porque en aquella época no había asfalto de aquí a Paraná, no había túnel, todo venía recibir un camión con arrabio, que es la materia prima de la fundición de hierro, carbón, silicio y todos los elementos necesarios para hacer una pieza de hierro fundido. Venía todo por camiones y eso, un envío de eso tardaba una semana en llegar. Sí, me imagino, claro. A un costo realmente prohibitivo. Razón por la que después mi padre decidió llevar parte de su fábrica a la ciudad de Firmat, en la provincia de Santa Fe, donde vivía su hermano mayor. Y bueno, los chicos, mis primos, mis primos ya murieron todos, mis sobrinos, digamos, siguen con la fabricación de los elementos que se fabricaban acá. ¿En qué posición de los hermanos está vos, la familia Lotti? Soy el mayor de los varones. El mayor de los varones. Mi hermana, que fallecida, era la mayor. Después vos... Duval, el que corría. Ajá. Enrique, que falleció hace un par de años. Ajá. Y Ramón, que somos los sobrevivientes, digamos, de la familia. Claro. Y de la segunda generación de argentinos, porque mi padre era primera generación de argentinos. ¿Venido de? Italia. Italia, claro. De Reggio Emilia, de una ciudad que se llama Veto, donde el apellido Lotti es común. Claro. Yo tengo contacto con todos los parientes de... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mis bisabuelos vinieron de la Uría, Italia. Sí. Que también yo tengo la sangre italiana por los cuatro lados. Sí. Yo lo conocí muy bien a tu padre. Latrónico, Viciconti, Castelluzzi, Fittipaldi. Y bueno, mi abuela Viciconti. Ah, ¿sí? Sí. Terminamos siendo parientes, ¿verdad? Sí, bueno, a la escuela primaria fuiste acá en La Paz. ¿Dónde naciste? A la escuela Frech. ¿Dónde naciste? Yo nací en Tacuaras. En el registro civil dijeron que por mi cara era Tacuaras Yacaré. Ajá. Así que en Tacuaras nací. Ahí vivimos un poco tiempo. Mi abuelo alquilaba parte de lo que pertenecía a los Kennedy. Es decir, él arrendaba campo ahí, hacía carbón. Y luego nos fuimos, cuando yo tenía alrededor de 4 años, nos fuimos a Bandera. Y ahí mi padre tenía una pequeña explotación agrícola y una pequeña arrocera sobre el arroyo Feliciano, sobre el Virrinchín. Ahí a 2.000 a 3.000 metros del Virrinchín vivíamos nosotros. Y después se vino a La Paz cuando ya comenzó con el emprendimiento que me contaba en anteriormente. En el 47, en el 24 de noviembre de 1947 vinimos a La Paz. Y ahí comenzó él con su actividad. Primero comenzó con un aserradero, traía madera de Misiones, traía las vigas, las burras que le decían en aquel momento, de Misiones, se aserraban y se hacían tablas y tirantes, y bueno, se comercializaban en la zona. ¿Escuelas primaria y después secundaria? Secundaria en la Escuela Técnica de Paraná, en lo que hoy es la ENET número 1 de Paraná, y después en la Otto Krause en Buenos Aires. ¿Cuál fue tu primer trabajo, digamos, aparte de estar con tu papá, pero vos después como que te desligaste y trabajaste por tu parte, ¿no? No. Yo siempre trabajé vinculado a la familia, es decir, en alguna medida yo no trabajaba, digamos, mi participación en la fábrica de maquinarias agrícolas era la parte de monitorear y preparar la parte de fundición de hierro, modelaje y todo ese tipo de actividades que es necesaria para la fundición de hierro. Después yo hice el curso de piloto civil
y comencé a volar. Me ocupaba, seguía la parte administrativa de los negocios de la familia y volaba para el Aeroclub de La Paz. Y cuando me tocó el servicio militar, la Fuerza Aérea me llevó a hacer un curso de aviador militar en Reconquista, es decir, un curso que en aquel momento era una imitación de la política de defensa de Suiza, con los pilotos. Suiza tiene su fuerza aérea, muy poca gente, digamos, asimilada a las bases o a los cuarteles. Los pilotos están en su casa, haciendo su trabajo, salvo aquellos muy especializados como cazabombarderos, como cazadores y cosas por el estilo, que sí están en permanente entrenamiento. Entonces la Fuerza Aérea decidió hacer una reserva de pilotos y bueno, en ese contexto entramos 2 personas de acá de La Paz. El primero fue Walter Hack, y el segundo fui yo. Y bueno, hicimos un curso de aviador militar, salimos oficiales de la Fuerza Aérea, de la reserva, y nos dieron la equivalente a piloto comercial de primera, transporte de líneas aéreas, TLA que se llamaba en aquel ¿Y momento. anduviste mucho con este tema de aviación? No, yo volé, comercialmente no volé nunca. Siempre volé acá, en La Paz. En La Paz, Reconquista también. Pero en ese tiempo acá La Paz era más activo en la parte de aviación. Teníamos, ¿no? 7 aviones. ¿7 aviones? El Aeroclub La Paz llegó a tener 7 aviones. ¿El Aeroclub está donde está ahora, en ese lugar? No, el Aeroclub estaba en el costado, digamos, sur del Grupo Artillería 121. Claro. Ahí fue la primera pista. Ajá. Ahí fundamos el Aeroclub. Ahí fundamos un grupo de paseños, entre los que estaba Toto Flores, el doctor Walter Martin, Jorge Bilbao, yo y otras personas más. Fundamos, abrimos la pista, hacha y pico y pala, abrimos la pista. Yo era chico, tenía 15, 16 años. Yo me recibí piloto a los 16, no cumplía 17 años todavía. Se formó una comisión y se fundó el Aeroclub. Y bueno, al poco tiempo, el que era en aquella época piloto de la Fuerza Aérea, Luis María Barisco, hizo un festival de vuelo aviación en el Aeroclub La Paz, en el Aeroclub claro. Recién fundado. Y bueno, y ahí comenzó la vida aeronáutica. Ya ahí había un avión que era propiedad de Renato Panero. Lo he oído nombrar. Bueno, yo cuando tenía 14, 15 años, cuando abrimos la pista, él trajo su avión. Y yo me iba en bicicleta hasta allá y le lavaba el avión con jabón de agua y jabón de coco. Un avión marca Bollero de industria argentina, un avión elemental. Y él me pagaba la tarea con vuelo. Me llevaba a volar. Vale decir que cuando yo inicié el curso, yo ya volaba. Es decir, a mí me costó muy poco el curso porque yo ya sabía volar. Es decir, volando con él. Él me enseñaba. Me decía, poner los pies acá, poner esto, así, así. Vale decir que el curso para mí fue muy sencillo. ¿Y es difícil aprender esto o no? No, ¿O tiene que gustarle? No. Si a vos te gusta, es una actividad como cualquier otra. Yo siempre desmistifiqué el tema del vuelo, porque mucha gente le tiene temor. Yo bauticé a cientos de personas que creía que el vuelo era otra cosa. El vuelo es una actividad muy segura, en tanto se practique con respeto, por el medio. Es decir, el aire no tiene, gajo. Como el agua, no tiene gajo. Es decir, no tenés, claro. Si cometés un error, no tenés de dónde agarrarte. Y si vos lo practicás con responsabilidad, y además es muy sencillo. Solo se necesita un buen estado físico, buena vista, buenos reflejos. Y bueno, después con el tiempo tomás lo que se llama coordinación,
necesaria para manejarte con las manos y con los pies. Con los pies controlas la dirección del avión, y con las manos potencia, profundidad, rumbo y demás. ¿Y nunca tuviste ningún inconveniente? Sí, tuve muchas emergencias, pero sin consecuencias. Sin consecuencias. No, no. Ahí no hay que asustarse, ¿no? No, sí. Yo te digo que la adrenalina trepa si hubiera alguna unidad de medida para trepar para medir la adrenalina cuando se planta el motor o cuando hay algún problema. Bueno, se va a 1000, pero tenés que confiar en tu habilidad para llegar al piso, para elegir el mejor lugar donde aterrizar. Y obviamente que hay factores externos que contribuyen a que el accidente por ahí sea más o menos grave, porque claro, si vos tenés una emergencia sobre un bosque no tenés donde aterrizar, sobre el agua tenés que acuatizar, pero en la República Argentina, con la cantidad de chacras y campos y espacios libres que hay, es muy difícil muy difícil. El accidente del doctor Martín, por ejemplo, fue en pleno delta. Él creyó que ese espacio donde él iba a aterrizar era liso y llano, y sin embargo era un monte talado a ras del piso, es decir, que cuando él tocó, destruyó prácticamente todo el avión, con la consecuencia que... Dejaron secuelas después, que quedó con la pierna. Quedó con la pierna. Y en este sentido, ¿hiciste muchos viajes en avión? Sí, yo volé muchas horas, mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo, aquí en el Aeroclub, nosotros llevábamos gente a Santana do Livramento, allá en el Uruguay, frontera con Brasil, a un farmacéutico que en aquel momento había descubierto el lisado del corazón, que decían que curaba el cáncer. Entonces era un flujo permanente de vuelos para allá. Y después pacientes a Puígar y a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba. Si teníamos un avión sanitario, que era el Cessna 182, que adquirió el Aeroclub nuevo, y que volábamos. El que lo comenzó a volar ese avión fue Toto Sore, que era el piloto más adulto que tenía de mayor edad que tenía el Aeroclub, muy buen piloto. Falleció trágicamente también, pero bueno. En ese sentido, pensándolo detenidamente, La Paz ha retrocedido mucho. Mucho, ¿no? En materia... Con todo el adelanto que ha tenido... En muchas cosas, por ejemplo, lo del Aeroclub, yo nunca intervine en la conducción del Aeroclub, porque en los estatutos del Aeroclub se estatuía que taxativamente que los pilotos no podían ser miembros de la comisión directiva. Lo que a mí me parecía muy bien. Pero había gente muy capaz, don Omar Arzuaga, Natalio Barzán, Roberto Martínez. Roberto Martínez fue un secretario del Aeroclub que realmente hizo una enormidad por el Aeroclub. Y los pilotos volábamos ad honorem, nosotros no cobrábamos. Es decir, estaba pactado que nosotros podíamos utilizar para nuestra actividad privada los aviones del Aeroclub pagando el combustible, los gastos. Los combustibles y los gastos. Pero yo, desde el principio, tuve mi propio avión. Es decir, con el doctor Martí compramos el primer avión en sociedad. Y después yo tuve 3 aviones más, prácticamente hasta que se hizo imposible volar, porque yo no sé ¿Por qué se hizo imposible volar después? Porque no había combustible aeronáutico. A mí me tocó volar en un momento, cuando el gobierno de Isabelita Perón se nacionalizó, digamos, nosotros le decíamos que se nacionalizó la manguera, porque lo que antes se distribuía en todo el país, el combustible aeronáutico, después había que ir a buscarlo, nosotros traíamos el combustible en tambores de Paraná. Y vos te ibas yo me acuerdo, volé una vez
estuve como una semana, por ejemplo, varado en Jujuy, porque no había manera de conseguir nafta para poder volver. Y yo había llevado a los familiares de un militar que era Rodríguez Carranza, que vivía en Jujuy, y allá quedé en el aeroclub hasta que me vine con nafta de auto. Me vine volando con nafta de auto. Y bueno, y ahí comenzaron las dificultades, no del Aeroclub La Paz, de todos los aeroclubes del país. Pero del Aeroclub La Paz con más razón, porque bueno, ya no había la cantidad de vuelos que se hacían antes cuando no estaba el asfalto Eso suplantó todos los viajes que hacían en avión. Claro, que se hacía en avión, ya comenzó a ser más prohibitivo, y nosotros nos limitábamos a volar los vuelos sanitarios, los que eran de suburgencia, los vuelos a las estancias cuando venía muy llovedor, que no había caminos de asfalto. La mayoría de las estancias tenían pista, así que esa era la actividad de vuelo que hacíamos. Lentamente comenzó a degradarse la actividad, hasta que, bueno, yo vendí mi último avión cuando, creo que en el año 87, 88. Y esto decayó en general en la Argentina, ¿no? Sí, hay en comparación a lo que eran en aquellos tiempos, los aeroclubes que funcionan actualmente son aquellos que están en las grandes ciudades. Uh-huh. Hay aeroclubes muy poderosos, que tienen muchas máquinas, que encaran diversas actividades como parapente, paracaidismo, vuelo a vela, y bueno, esos sobreviven. Claro. Y acá están andando mucha gente con ultraliviano y con parapente. ¿Andaban en parapente o no? Sí, yo volé parapente. Otra de las actividades también que realizaste fue radioaficionado. Bueno, cuando yo salí de la Fuerza Aérea, mi primer contacto con los equipos de comunicación obviamente fue en los aviones de la Fuerza Aérea. Cuando yo me vine de Reconquista a La Paz en el año 65, me hice radioaficionado para poder seguir. Nosotros mi padre tenía una explotación agrícola y habíamos puesto un banda lateral única, en aquella época descubrimiento muy, muy actual, porque antes los equipos de radio eran AM, muy difíciles de operar y muy difíciles de llegar a distancias relativamente largas. Cuando se inventó el banda lateral única, un sistema nuevo de transmisión, las comunicaciones se agilizaron enormemente. Entonces, a mí me picó el bichito de la radioafición cuando comenzamos a operar ese sistema de comunicación. Y compré un equipo de comunicaciones de banda lateral, de multibanda, japonés, en aquel momento los Yaesu japoneses, y bueno, ahí comenzó mi actividad radial, digamos. Que Yaesu yo usaba en la radio un handy. Los handy, los de FM. Muy bueno. Los de FM. Sí. Claro, después ya comenzaron a entrar los FM, los high frequency, ultra alta frecuencia, equipo. ¿Y cómo era la comunicación de radioaficionado? ¿De radioaficionado a radioaficionado? ¿Cómo era el sistema? De radioaficionado a radioaficionado. Es decir, existe una asociación mundial, que es la OASI, de radioaficionados, es decir, que están transmitiendo para todo el mundo según la categoría. Es decir, cuando vos comenzás a hacer radioafición, comenzás con una banda de 80 metros que tiene un alcance limitado. Dentro del país, por ejemplo, países limítrofes, y ahí vas ascendiendo a categoría, después a categoría media, ya tenés acceso a 40 y 20 metros, esa es la longitud de banda. Uh-huh. Y después pasás a la superior, que fue la categoría a la que yo accedí, en la que podías hacer 20 metros y 10 metros. La categoría de 10 metros es una banda que tiene mucho alcance. Yo comuniqué con una inmensa cantidad de países. ¿Con el mundo? Sí, con todo el mundo, sí.
Sí, sí, yo localicé a mi familia en Italia, por ejemplo, mucho por la radioafición. Tenía permanente contacto con Italia, con Francia, con Alemania, mucho con Rusia, que hablan mucho italiano y mucho español. Y yo comuniqué no quiero decir una cosa por otra, pero alrededor de 170 países en el mundo. Y buscábamos las rarezas. Por ejemplo, cuando estaba en plena guerra de Vietnam, yo comuniqué con el frente de Vietnam, con un cubano norteamericano que estaba en el frente, que era el encargado de comunicaciones del batallón, y escuchó mi llamado internacional y que estaba escaneando la banda y me contestó. Lo mismo ocurrió cuando la guerra, ¿te acordás cuando la guerra del Salvador, entre El Salvador y Ecuador? Ujú. Y la guerra interna de El Salvador también, con pleno frente. Se sentían los disparos, los bombardeos, se sentía todo. Y comunicábamos con gente, por ejemplo, en el Himalaya, un monje japonés. Mucho tiempo después nos seguimos comunicando, y en una ocasión vino a la Argentina, vino a visitarme, no me encontró, yo estaba viajando, iba rumbo a Brasil. Me dejó el mensaje en mi casa y ¿Y qué tiempo usaste el radioaficionado? ¿Mucho tiempo? Y sí, mucho tiempo, hasta que dejé la radio, hasta que dejé el ET40, pero obviamente yo seguía con mi actividad de radioaficionado. Claro. 87 por ahí dejé. También participaste mucho tiempo en la administración del ET40. Después de una breve pausa comercial, vamos a retomar otra historia, otra parte de la historia de Lucho Arlotti. Ya volvemos. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Sí, precisamente conociendo mi actividad de radioaficionado, Chichín Malvacio me invitó a integrarme me dijo, vení a la radio que estamos a punto de inaugurar, qué sé yo, estamos armando los equipos y me gustaría que participe. Y bueno, fui. Y me entusiasmó. Enseguida comencé, digamos, vamos a formar un equipo deportivo. Sí. Y empezamos ahí. Ya estaba en ese momento integrado Mario Schaller, y yo aporté otros integrantes. Otros integrantes, el Goro Arredondo, ¿te acordás? Sí. Goro Arredondo y otros más, Lucio Fontanini,
todo eso me hace acordar que estoy viejo, porque Yo recuerdo, lamentablemente ya amigos que han desaparecido. Cuando cumplió el cumpleaños de T40, sí me pasaba la parte donde transmitía que venía Pedro Marcaíno llegando a la ciudad de La Paz, Sí. que lo trajeron en la autobomba, creo que porque de esa parte Cuando salió que campeón argentino por primera vez. estamos perdiendo el contacto, decía vos, porque estamos muy lejos, no sé, algo así. Sí, teníamos. Bueno, te sigo contando, cuando Chichín me invitó a esto, enseguida comenzamos con el equipo deportivo, comenzamos a hacer lo elemental, qué sé yo, lo que podíamos hacer, porque en aquella época los medios, digamos, eran el teléfono y demás, y comenzamos a hacer transmisiones, por ejemplo, de carreras de automóviles y de partidos de básquet, que estaba muy en boga en La Paz el básquetbol en aquel momento. Se fueron integrando gente nueva, como el Turco García, que después terminó transmitiendo en el T14 en Paraná. Y bueno, con el tiempo Chichín me ofreció hacer una sociedad de explotación de la radio, porque obviamente él no tenía nada que ver con la radio, él era el director responsable, nada más, el editor responsable. Entonces hicimos una sociedad que se llamó MAN SRL, Malvasio, Arlotti y Nieto. Nieto era un sobrino de Chichín, que era de Buenos Aires. Entonces, él en Buenos Aires se encargaría de la producción publicitaria de la radio en Buenos Aires. Yo me ocuparía de la dirección de la radio y Chichín era el director responsable, el editor responsable. Bueno, ahí comenzó mi vinculación fuerte con la dirección de la radio y el desarrollo, digamos así, exponencial que tuvo en ese momento el ET40, porque llegamos a tener hasta un móvil, una furgoneta con todo lo necesario para hacer transmisiones de exterior desde cualquier lugar del país. Transmitimos desde el Chaco, transmitimos desde San Juan, Vázquez, del Chaco y San Juan, Vázquez. Desde el Autódromo de Buenos Aires, Fórmula 1, transmití yo, siempre por banda lateral única, porque en aquella época se podía contratar una línea telefónica, pero era tan caro que era imposible. Entonces pedíamos autorización donde se permitía, porque en Buenos Aires tuvimos que poner un equipo de VHF en la cabina del autódromo, y en una casa de un vecino levantamos la antena del banda lateral, y entonces hacíamos un enlace del autódromo por VHF a la antena, al banda lateral, y de ahí a La Paz. Claro. Y yo recuerdo también cuando venía a transmitir acá los de Concordia, Bradanito, esa gente, se conectaban con el teléfono del T40. Claro. Que también transmitían las carreras de auto de acá de La Paz. Y con Bradanini hicimos una coproducción y transmitimos Monza desde Italia, una de las carreras de Reutemann. Primera y última experiencia, porque obviamente los costos eran monstruosos. Monstruoso, porque de Italia a la Argentina era vía satélite y de Concordia a La Paz vía teléfono. Así que fue una... ¿Y esto de transmitir, te nació del momento, hiciste curso o conocimiento a través del tiempo? No, yo en realidad de lo que me preocupé fue de expresarme adecuadamente. Y lo demás, todo imaginación. ¿Y gusto? Y gusto, por supuesto. Me gustaba hacerlo, y me gustaba el concepto de hacer en alguna medida cierto tipo de docencia con la radio. Vos te acordarás que en la radio no se permitían exabruptos. Ahí se hablaba adecuadamente, y si no se hablaba adecuadamente, no se salía nada. Incluso para ingresar había que tener adición. Creo que Alfredo Nobili
era el que tomaba las pruebas y Él era fue muy, pero muy el primer director artístico que tuvo la claro. emisora. Yo lo conocí, yo fui a rendir. Sí, sí, Yo sí. estaba en el secundario, Sí. en el 73 estaba terminando y fui a rendir. Me dijo que tenía una pequeña dificultad cuando daba la hora, que no expresaba bien, tenía que soltarme un poco más. Porque a mí siempre me encantó estas cosas. Noli en realidad era un actor. Era un actor de telenovela. Pero muy estricto. Sí. Nos hicimos muy amigos. Yo después lo vi en una telenovela en Buenos Aires. Lo vi por televisión en realidad. Pero nunca más tuve contacto con él. Pero era una gran persona. Muy buena persona. Sí, muy recto, además sabía mucho de este tema, por eso que... Después estaba René Opi. René Opi era nuestro técnico, con René con René anduvimos en mil transmisiones. Yo contraté a su vez a un señor Aversa. Ah, sí. Ronald Aversa, que era mi alma mater en materia de comunicaciones. Un hombre muy capaz. El que venía a arreglar los equipos. Claro, era muy capaz. No solamente venía a arreglar los equipos. Él se ocupaba de eso, de varias redes. Claro. Él era técnico. Técnico en comunicaciones dependiente de la Fuerza Aérea. Ah. Y era el técnico también de LT14. Uh-huh. Y para las transmisiones exterior, él era el que nos establecía los enlaces. Él, por ejemplo, íbamos a transmitir de Gualeguaychú, bueno, él iba derecho de Paraná a Gualeguaychú, nosotros llevábamos de acá todos los elementos y nos encontrábamos allá, él establecía la comunicación, se quedaba con nosotros hasta que terminaba la transmisión y ese trabajo lo hicimos siempre. Una gran persona, falleció ahora. Ronald. Y el flaco Berolín también. Bueno, el flaco Berolín era operador. Operador, ¿no? Conmigo era operador. Andaba muy bien. El flaco ya tenía conocimiento de electrónica, era un muy buen operador. Muy buen operador. Y a esta altura del partido, por decirlo así, ¿qué satisfacción te dio toda la trayectoria de la vida? Bueno, mira, yo de mi vida tendría que parafrasear en alguna medida a Neruda, ¿no? La vida no me debe nada. Y yo tampoco le debo nada. Yo hice lo que realmente creía que debía hacer. Me gustó siempre ser solidario con mi comunidad, tratar de ayudar. Desde LT40 y desde otros ámbitos siempre lo hice. Y puedo decir que con absoluta tranquilidad que si bien es cierto la comunidad no me debe nada, porque hice lo que realmente todo buen ciudadano debe hacer, en alguna medida, colaborar con el lugar, en el lugar en el que está viviendo, digamos, participar de su crecimiento. Yo fui 10 años director de la Comisión Municipal, presidente de la Comisión Municipal de Turismo. Fui uno de los creadores, bajo mi presidencia, de la Maratón Internacional de Pesca. Uh-huh. Y así como... Me encontraba Mario Schaller, no sé si en la nota o no, pero particularmente cuando conversamos, que Duval Flores fue una vez a Santa Fe y compró, creo que una casa rodante para un certamen de pesca para regalar. Creo que sí. Compró dos. Sí. Una para él y otra para regalar. Sí. Porque también anduvo mucho en este tema. No, y fue el pilar de Pedro Marcaíno. No, ni hablar. Y de Tino Niemi. También. Y de Tino Niemi, el sponsor principal de Tino. Sí, las veces que vinimos de corrida, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, no me olvido nunca, era un coronación en Concepción del Uruguay, estaba Fangio, estaba Froilán González, y al Tino se le rompe el motor. Oh.
y el motor de repuesto había quedado acá. Salimos ¿Qué hacemos? Salimos a las 7 de la tarde de Concepción del Uruguay con el avión, llegamos a las 9 y pico de la noche, acá. No había luz. Aterrizamos de memoria. Cargamos el motor y salimos, es decir, cargamos el motor en una camioneta. Salió la camioneta de vuelta y nosotros al otro día temprano salimos a Concepción del Uruguay. Y en esa coronación, la noche esto era un jueves o un viernes, no me acuerdo. La noche del sábado, la tarde del sábado se largó a llover. Y teníamos una comida en la estancia de Saén Valiente, que era el director del Diario de la Calle, el que lo había traído a Fangio y a Froilán González. ¿A quién me tocó llevarlo? Juan Ruiderejo te lo puede confirmar, porque Juan estaba. Juan ya integraba ¿cómo es el staff? El staff de la transmisión. ¿A quién me tocó llevarlo a la estancia? A Fangio. Oh, Y qué orgullo. le digo, Juan, maneje usted. No, mijo, manejamos, dice. Yo no me voy a manejar con Fangio. Claro. Y lo llevamos a Fangio a la comida. Había ciertos pedacitos de barro, pero era casi todo ripio. Y lo trajimos de vuelta. Le hicimos notas que quedaron en el ET40, que lamentablemente todo eso se perdió. No, lamentablemente sí. A él, a Froilán González, a Bordeu, que también estaban presentes en esa coronación. Y vos seguramente nunca te ibas a imaginar que iba a viajar con Fangio en algún momento. No, sí, pero yo lo conocía ya a Fangio, lo porque conocía. cuando mi padre era concesionario de Chevrolet, en 2 ocasiones yo coincidí en las reuniones de Acara con Fangio y con Froilán González. A los dos los conocía. Bastante bien, a tal punto que un día andaba por el 11, habíamos ido, no sé por qué gestión, y yo iba a cruzar la calle y un Chevrolet frena así porque justo, y era Froilán González, y me dice, pase mijo, pase. Y me conoció. Así que sí. ¿Y Fangio qué tal persona? No, Fangio es una persona. ¿Vos viste cómo se expresa y se comporta Messi? Bueno, Fangio era el Messi del automovilismo. Así, sencillo. Un tipo sencillo. Atendía a todo el mundo. Es decir, iba caminando y alguien le decía, Juan, una foto. Se paraba. No, una persona excepcional, un tipo de una humildad impresionante. Bueno, en el ámbito que yo anduve, en la parte de la música, también me recuerdo que una persona así de similar era Tarragorro. El papá de Antonio Tarragorro. ¿Te acordás cuando lo trajimos al ET40? No me acuerdo. Bueno, Tarragorro, resulta que yo paso por el hotel de Sarubi. Ajá. Y veo la camioneta de Tarragorro. Sí. Entré, pregunté por él y le digo, me atendió, le digo, ¿no quiere hacer una presentación? Digo, en la radio. Y yo lo vi, que dudó un poquito. Y yo dije, siempre y cuando esté en nuestro alcance, le digo lo que tengamos que pagar. No, mi hijo dice que me va a tener que pagar. No, si ustedes me hacen promoción, porque él me mandaba siempre los discos. Claro. No, y lo trajimos. Entonces le digo, estaba pensando, tenían que llegar, no sé, creo que era una fiesta en Feliciano, cosa por el estilo. O en Curuzucuatiá, en el pueblo de él. No, me dijo, vamos un rato de pasada. Y bueno, vino, y en el estudio mayor de cómo es de ET40. Qué hermosura que era ese estudio, qué acústica que tenía. Sí. Además la construcción de la radio AM, con los vidrios, toda la comodidad que tenía. Mi padre, que era bandoneonista, que tocaba el bandoneón. ¿Ah, sí? Sí, mi padre tocaba el bandoneón, digamos, de forma... sí, familiar o entre amigos. Claro. Familiar. De repente lo veo en el montón de gente que había ahí. Claro, escuchó que estaba Tarragó y se vino al estudio. Pero era un mundo de gente. Se llenó toda la calle, se empeña ahí.
La acústica que tenía con la alfombra, todo, Sí. es realmente excepcional. Sí, no, se cuidaba mucho el detalle y después, por ejemplo, un micrófono para cada instrumento, un balance se trataba de dar, si bien es cierto, nada era digital en aquel momento, se trataba de dar con los búmetros el mejor equilibrio posible a la interpretación, y para eso mucho tenía que ver la calidad del operador. El operador, claro. Recuerdo que tenía 4 bandejas, porque antes era todo disco. Sí, 4 sí. bandejas funcionando permanentemente. Sí, cuatro bandejas y grabador. El grabador. Además, Sí. también ya. Además, la exactitud que tenía que tener el operador para poner en el surco el enganche, el disco. Para hacer el enganche. Algunos estaban parados. Después, cuando lo largaban, no sé qué técnica hacía, que lo largaban Lo corría con el dedo. Claro. O sea, así que contento con tu trayectoria, Lucho. No, sí. No sé si contento, Sí, pero conforme. Si tenés que volver a hacer alguna de estas cosas, viajar en avión, todas las cuestiones, ¿lo haría de vuelta? Sí, ¿por qué no? O sea que la aviación para mí fue, digamos, a veces pienso que yo debería haberme dedicado más a la aviación, pero en aquel momento no era sencillo hacerse, digamos, de un lugar en el staff de pilotos comerciales, porque había más pilotos que aviones, obviamente. Había más pilotos que aviones. Y había que hacer muchas concesiones para poder lograr, digamos, un lugar en una aerolínea. Vos fíjate que nosotros nos recibimos 14 pilotos en la Fuerza Aérea, nos recibimos 14, y uno solo, un alemán, Nistel de apellido, fue admitido, pudo ingresar, digamos, después de mucha insistencia, llegar a Aerolíneas Argentinas. Y después otro muchacho, Nistel y Sólimo, que se quedó enganchado en la fuerza, y cuando llegó a vicecomodoro, que era el máximo cargo que podíamos llegar los de la reserva, él se incorporó a la aerolínea, pero no antes. Esto de la presentación de Tarragorro me quedó regulando. Seguramente Tony Zárate fue el que lo presentó en la radio. No me acuerdo, nada más, con honestidad te digo, no me acuerdo. Claro. Porque, claro, yo Era me ocupé de traerlo. Era uno de los grandes también que tuvo la T40. Tony era mi locutor. Yo tenía 3 locutores preferidos. Tony Zárate, Walter Alicioni y el negro Albornoz. Que ahora fue... Albornoz superó. Ahora estuvo nominado para el Martí Fierro. Sí, se superó totalmente. Era Washington, el nombre inglés, ¿o no? Claro, seguramente influencia del abuelo en mi padre, que el abuelo no sabía en qué parte de América estaba. Para él estaban los Estados Unidos acá. Parece que le rendían, los italianos de aquella época les rendían homenaje a cómo es a los Estados Unidos estando en la Argentina. Y bueno, yo presumo que ha sido ahí el nombre. Mi segundo nombre, Gerardo, es un nombre etrusco, porque nosotros somos de Reggio Emilia, lo que era la antigua Etruria en Italia. Lucho Lotti, ha sido un gusto. Muchas gracias por venir. Sos paisano, porque soy corresponsal consular del gobierno de Italia, así que te vamos a incorporar al grupo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No, al contrario, el agradecido soy yo, y de darle a conocer, digamos, lo que ha sido una parte de la historia de vida. Una parte de la historia. Un gusto. Nos reencontramos en el próximo programa de Rincón de los Recuerdos. Hasta aquí llegamos con otra edición de Rincón de los Recuerdos. Nos reencontramos el próximo miércoles en este mismo lugar a la misma hora. Muchas gracias.